As a young 12-year-old scout, I received a Cuando gift. era un Boy Scout de 12 años, me regalaron una herramienta que deseaba para el escultismo. Era una hacha, con una gruesa funda de cuero. En la siguiente excursión, en la que dormimos afuera, llegamos de noche, mojados y frío a causa de la mucha nieve que había caído. Solo pensaba en hacer una buena fogata. Así que, con mi hacha nueva, me puse de inmediato a hacer leña de un árbol caído. Mientras cortaba, me frustró ver que el hacha no cortaba muy bien. Y aunque trabajé con más ahínco, regresé decepcionado al campamento con solo unos pocos leños. A la luz de la fogata de otra persona descubrí el problema. Me olvidé de quitarle la funda al hacha. Sin embargo, puedo presumir que la funda de cuero quedó hecha tiras. La lección, al concentrarme al cortar, solo no me percaté de otras cosas que eran vitales. Al labrar nuestra exaltación, debemos ocuparnos de todos los requisitos y no distraernos centrándonos solo en uno o dos, o en otras cosas que no tengan nada que ver. Procurar el reino de Dios produce gozo y felicidad. Si es necesario, debemos estar dispuestos a cambiar. Realizar correcciones pequeñas pero frecuentes es menos doloroso que hacer correcciones grandes. No hace mucho, la hermana Packer y yo viajamos a varios países. Preparamos nuestros pasaportes y otros documentos. Recibimos todas las vacunas, hicimos exámenes médicos y obtuvimos los visados. Al llegar, nuestros documentos fueron inspeccionados y como cumplíamos con todos los requisitos, se nos permitió entrar. Reunir los requisitos de la exaltación es como prepararse para ir a otro país. Cada uno debe conseguir su pasaporte espiritual. Nosotros no establecemos los requisitos, pero debemos cumplirlos todos. El plan de salvación contiene toda la doctrina, las leyes, los mandamientos y ordenanzas necesarias para que seamos merecedores de la exaltación. También por la expiación de Jesucristo todo el género humano puede salvarse. La Iglesia nos ayuda, pero no puede cumplir con esos requisitos por nosotros. Ser dignos de la exaltación llega a ser el objetivo de nuestra vida. Cristo organizó su Iglesia para ayudarnos. Llamó a 15 hombres, a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores, para guiar la Iglesia y enseñar a las personas. La primera presidencia y el quórum de los 12 tienen igual poder y autoridad, siendo el apóstol de más antigüedad el que es designado como presidente de la Iglesia. Los 70 son llamados a ayudar. Los líderes no establecieron los requisitos para la exaltación. Lo hizo Dios. Los líderes son llamados a enseñar, exponer, exhortar e incluso advertir para que no nos desviemos del camino, como se explica en el manual de instrucciones. Para cumplir con el objetivo de ayudar a las personas y a las familias a reunir los requisitos para lograr la exaltación, la Iglesia se centra en responsabilidades divinamente señaladas. Estas incluyen ayudar a los miembros a vivir el Evangelio de Jesucristo, recoger a Israel mediante la obra misional, cuidar del pobre y del necesitado y hacer posible la salvación de los muertos mediante la edificación de templos y efectuar ordenanzas vicarias. Estos 4 enfoques, así como todas las otras leyes, mandamientos y ordenanzas, son obligatorios, no opcionales. Mediante la expiación de Jesucristo y al cumplir con cada uno de estos enfoques, añadimos los sellos necesarios a nuestros pasaportes espirituales. La familia es el centro del plan de salvación y se nos ha enseñado en esta conferencia de algunos cambios que nos pueden preparar. Tal vez porque la familia es el centro, es que se le conoce como el plan de felicidad. El presidente Packer ha dicho, el propósito final de toda actividad en la Iglesia es que el hombre, su esposa y sus hijos puedan ser felices en el hogar. El presidente Spencer W. Kimball dijo, nuestro éxito individual y como Iglesia
mayormente quedará determinado por cuán fielmente nos centremos en vivir el Evangelio en el hogar. La obra del templo y de historia familiar forma parte de vivir el Evangelio en el hogar. Y debe ser una actividad familiar más que una actividad de la iglesia. La primera presidencia y el quórum de los 12 han hecho un hincapié renovado en la historia familiar y la obra del templo. Al responder a ese llamado, aumentará su gozo y felicidad como individuos y como familia. En Doctrina y Convenios leemos: está a punto de llegar el gran día del Señor. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo, y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Ese libro se elaborará con los registros de la base de datos de nombres y de ordenanzas de la iglesia llamado árbol familiar. Yo verifico y agrego registros a esa base de datos porque deseo que los nombres de aquellos a quienes amo estén en el libro. ¿Ustedes no? La sección 128 de Doctrina y Convenios dice: pues sin nuestros antepasados, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. La historia familiar es más que genealogía, reglas, nombres, fechas y lugares. Es más que centrarse en el pasado. La historia familiar también incluye el presente a medida que creamos nuestra propia historia. Incluye el futuro al darle forma a través de nuestros descendientes. Por ejemplo, una joven madre que comparte relatos y fotos de su familia con sus hijos está haciendo historia familiar. Al igual que participar de la Santa Cena, asistir a las reuniones, leer las Escrituras y hacer oraciones personales, la obra de historia familiar y del templo debe ser una parte habitual de nuestra adoración. La respuesta de los jóvenes y otras personas a estas invitaciones sirve de inspiración y demuestra que esta obra la pueden hacer todos los miembros de cualquier edad. Como explicó el elder Quentin Cook, ya tenemos la doctrina, los templos y la tecnología. Hacer la obra ahora es mucho más fácil y la única limitación es la cantidad de miembros que hacen de ello una prioridad. La obra aún requiere tiempo y sacrificio, pero todos pueden hacerla, y con relativa facilidad comparada con hace unos años. A fin de ayudar a los miembros, la Iglesia ha reunido registros y facilitado herramientas para que gran parte de la obra pueda hacerse desde casa o en los barrios y en el templo. La mayoría de los obstáculos se han eliminado. Cualquiera que sea su percepción pasada, ahora es diferente. Sin embargo, queda un obstáculo que la Iglesia no puede eliminar: la duda personal para hacer esta obra. Todo lo que se requiere es una decisión y un pequeño esfuerzo. No hace falta disponer de una gran cantidad de tiempo. Un poco de tiempo de manera constante generará el gozo de la obra. Tomen la decisión de dar un paso, de aprender y de pedir ayuda a otras personas. Los ayudarán. Los nombres que encuentren y lleven al templo se convertirán en los registros del libro. Aún con el enorme aumento de la participación de los miembros, descubrimos que hay pocos que participan de manera regular en la búsqueda de nombres y en realizar ordenanzas del templo por sus familiares. Es necesario un cambio de prioridades. No se resistan al cambio, adóptenlo. El cambiar forma parte del gran plan de felicidad. Esta obra debe hacerse no para el beneficio de la Iglesia, sino para el de nuestros muertos y el nuestro propio. Tanto nosotros como nuestros antepasados fallecidos necesitamos los sellos en nuestros pasaportes espirituales. El eslabón conexivo de nuestras familias a través de las generaciones solo se producirá en los templos mediante las ordenanzas del sellamiento.
Los pasos son sencillos. Encuentren un nombre y llévenlo al templo. Con el tiempo ustedes serán capaces de ayudar a otras personas a hacerlo. Salvo unas pocas excepciones, todos pueden hacerlo. Hay bendiciones tangibles inherentes a esta obra. A muchos padres y líderes les preocupan las condiciones del mundo actual y su influencia en las familias y los jóvenes. El elder Bednard ha prometido: invito a los jóvenes de la iglesia a aprender sobre el espíritu de Elías y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario. A medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y durante su vida. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de quitarle la funda a nuestras hachas y ponernos a trabajar. No debemos sacrificar nuestra exaltación ni la de nuestra familia por intereses menos importantes. Esta es la obra de Dios, que deben llevar a cabo tanto los miembros como los no miembros, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Concluyo con las palabras de la primera estrofa del himno 324 en inglés, cambiándole una palabra. Levantaos, santos de Dios, dejad de dar menos, dad corazón, alma, mente y fuerza, y al Rey de Reyes servid. Jesucristo es el Rey. Testifico de Él en el nombre de Jesucristo. Amén.